Hola, soy Hazel Martínez, bienvenidos a otro episodio de Música y Adoración. En esta ocasión nos acompaña Enrique Colindres. Él es de Honduras y él es pianista. Hoy estaremos tocando el tema Soy músico empírico y él es el quien nos está acompañando para hablar acerca de este tema. Bienvenido, Colindres. Hola, Hazel, ¿cómo está? Mucho gusto, qué placer poder volverla a ver y pues mucho mejor o más grande placer todavía para poder, pues que con nuestra plática aquellos ministros, ¿verdad? Puedan pues tener un poco de apoyo y más que todo aquellos que somos empíricos, ¿verdad? Sí, gracias por aceptar la invitación. Es una plática que creo que va a servir de mucho a las personas que son empíricas. Hay muchos que necesitan tal vez este empujoncito para poder empezar a ejercer dentro de la iglesia, para poder empezar en el ministerio. Tal vez tienen miedo o creen que no pueden por el hecho de ser empíricos, pero precisamente su caso creo que es uno de los que más me asombran, de que el ser empírico no ha sido tanto una limitante, o al menos de lo que vemos de este lado. Hoy queremos hablar de cómo usted, o cómo ha sido para usted todo este proceso. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle, ¿cómo es que usted aprendió a tocar? Bueno, es una pregunta muy interesante y sabe que me la han hecho mucho y a muchos les causa gracia. Si me permite, voy a andar un poquito en detallitos. De hecho, hubo una persona que me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que le vas a servir al Señor en la alabanza. Y desde ahí empezó como que ese deseo de querer aprender. Cuando la iglesia puso un maestro, el maestro llegaba una vez al mes y yo me preguntaba, ¿será que voy a aprender? Y pasé así durante un año con prácticamente 12 clases y hubo veces que faltó. Y lo interesante de todo esto y a los que a muchos les causa gracia y al mismo tiempo los asombraba, era que la iglesia en ese entonces no tenía un piano. Tenían uno, pero no me lo proporcionaban porque decían, no, hasta que aprendas a tocar bien, te lo vamos a prestar. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó dibujar dos octavas en una hoja de papel y me imaginaba el sonido y yo ponía los dedos, nada más. Y cada vez que ponía los dedos en la hoja de papel, la hoja se me doblaba así, entonces tenía que ponerla en una mesa, pegarla con tape y hacer, nada más marcar la posición. Y cuando venía mi maestro, yo solo recordaba, ¿dónde pusiste los dedos en la hoja de papel? Y así fue como di mis primeros pasos en lo que es el piano. Y pasaron los años, pasó mucho tiempo para que yo pudiera aprender bien. Creo que en esto me ayudó mucho las herramientas digitales, fueron de mucho apoyo, me apoyé mucho con lo que es YouTube, especialmente con un chavo que tuve el honor de platicar con él y le di las gracias porque gracias a lo que él subía yo pude aprender y hasta el día de hoy creo que YouTube ha sido mi herramienta, la que me pudo sacar adelante y prácticamente fue mi maestro, porque pues precisamente tuve que buscar una alternativa para poder aprender, ya que mi maestro no llegaba. Durante un año él llegó, pero después no volvió a llegar y me tocó solo y gracias a esa herramienta pues avancé en lo que es el piano. Wow, es una historia bastante interesante. No la conocía en realidad. Y es algo que a veces, a mí también en alguna ocasión, por la escuela, nos tocó hacer eso de dibujar un pianito y tener que ensayar así en la hoja, en una cartulina, en algo, porque ya no había piano a la hora que lo teníamos que hacer. Pero es realmente cuando se quiere que se buscan este tipo de opciones para aprender, y me sorprende bastante. Como hace rato lo comentaba, ser empírico ha sido una limitación para no tocar ciertas canciones o para no tocar con ciertos músicos. Creo que no. En un tiempo sí, pero por el tema de la autoestima me daba mucho temor de equivocarme porque me tocó estar con personas que musicalmente se prepararon en una preparación formal y sí tuve temor, pero creo que ahí fue donde entró esta herramienta del ser autodidacta, de buscar mi propia instrucción y empecé a hacer, pues empecé a aprender
y conforme fui aprendiendo, creo que desarrollé algo. Creo que tuvimos ya alrededor de un año que estuvimos tocando juntos, y algo que a mí me gusta mucho es poder tocar las canciones tal cual están. Me gusta mucho esforzarme porque salgan bien, y gracias a Dios eso le gustó a las personas con las que estuve tocando, que estuvieron en un estudio formal. No fue una limitante, al inicio sí lo fue por este tema de la autoestima, me daba temor. Y de hecho, hace poco, bueno, no hace muy poco, hace como unos 6 meses me tocó con una persona que es muy buena, muy buena, y la verdad me intimidó mucho, porque me decía, no, es que aquí, es que allá, es que allá, y me daba los términos muy complejos, y yo decía, no, solo dígame dónde toco, usted dígame una tónica y yo por ahí me guío, yo hago lo demás, nada más dígame, por aquí va, yo hago lo demás. Entonces, en ciertas ocasiones sí, pero cuando las canciones son complejas, obviamente sí, requiere mucho trabajo, creo que como en todo, hay que poner mucho de nuestro esfuerzo, y eso tiene que ser una característica de nosotros los que servimos en el ministerio, mucho esfuerzo para que el trabajo que hagamos también sea con excelencia. A mí me recomendaba, pues, mi maestro de batería, me recomendaba mucho el tratar de tocar las canciones tal cual en las canciones, y también fue algo que me ayudó mucho en su tiempo. Pero usted mencionaba algo muy interesante y muy importante, el valor de ser autodidacta. ¿En qué porcentaje diría usted que ser autodidacta lo ayudó? Creo que me ayudó en un 100%, porque lastimosamente nunca pude tener una persona que me enseñara, nunca pude tener a tiempo completo una persona que diera su tiempo, no lo pude hacer, y pues el ser autodidacta prácticamente es buscar nuestros propios medios. Si tenemos la decisión de aprender, pues buscamos, y por ejemplo en alguna materia, en algo, buscamos los libros, buscamos la manera, y creo que el valor en lo personal que me dio el ser autodidacta en cuanto a la música, creo que es el 100%. No me conformé. Llegó un tiempo de que sí, pero cuando decidí ser más autodidacta, de hecho busqué un libro, aunque no conocía muchos términos musicales, busqué para poder entenderlos, y después, como le digo, con la herramienta de YouTube, me ayudó muchísimo, y eso me permitió también mejorar, y mejorar siempre va a permitir que se te abran más puertas. Eso es muy importante, que lo que hagamos tratemos de hacerlo siempre con excelencia, sea en la música, sea en el estudio, en el servir al Señor, todo, siempre que demos una milla más, incluso como nos lo pide la palabra, un granito más de nuestro esfuerzo. En lo personal, entonces, el ser autodidacta a mí me funcionó muchísimo. Y usted dijo que en algún momento como que se desanimó. ¿Hubo un estancamiento como tal? ¿En algún momento usted dijo ya no, o se desanimó? ¿Hubo un tiempo en el que dejó de tocar? ¿Hubo en el tiempo en que ya no buscaba más información y que solamente trabajaba bajo lo mismo? No sé, ¿algún momento este tipo de emoción llegó a su vida? Sí, ¿sabe qué? Fue algo muy interesante. Yo dejé de tocar como por 1 año y medio, casi los 2 años, y precisamente fue cuando yo empecé mis estudios de teología. Un poco antes dejé de tocar, y me centré más en el estudio, me centré más en el servicio en la iglesia, y pues ya no servía en esa área. Entonces quedó totalmente aislado de mí el tema del piano, el tema de la música. Incluso tomé una guitarra en mi casa, y eso fue lo que me ayudó a no alejarme completamente de la música, pero en cuestión de que lo que es fuerte en mí, que es el piano, sí lo dejé de fuera, pero fue por temas de centrarme en otra área que era más necesaria en ese momento. Pero creo que también podemos llegar a estancarnos
por temor, por temor. Creo que alguien una vez me dijo que estuvo cerca de un buen músico y eso provocó en él que se estancara. No se sentía suficientemente bueno, no se sentía suficientemente digno, si lo podemos decir así, de estar al lado de un tan buen músico, y eso lo hizo que se estancara. Y creo que todos podemos pasar por eso, conformarnos con lo que estamos tocando, conformarnos con simplemente hacer unas notas, y creo que eso es un mal que pasamos todos. Creo que el estar oyendo música, buena música constantemente, el escuchar melodías que nos motiven a sacarlo, a aprenderlas, es lo que nos puede ayudar a sacarnos del hoyo del estancamiento que muchas veces caemos. Hay y he conocido a músicos empíricos y músicos estudiados que muchas veces ya no buscan el conocer más, el hacer más. Es como, puedo hacer esto y hasta aquí llego y ya. Y algo que usted dice tiene mucho sentido. El trabajar con gente que sabe más a veces tiene dos lados. O te estanca y te topa con ya no puedo hacerlo, con soy menos, con hasta ahí llego, o él sí estudió, puede ser un pretexto muy válido aparentemente, y podemos estancarnos ahí, o podemos decir, ok, él toca mejor que yo, o él sí estudió, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué yo sí puedo hacer? Tengo que esforzarme más, tengo que hacerlo mejor, tengo que dar una milla extra, como usted lo mencionaba. Sin embargo, muchas de las personas que a veces estamos en la iglesia decidimos a frenarnos nada más estudiando las canciones que tocamos en la iglesia y no estudiamos cosas extras en la casa, no buscamos, como usted decía, melodías que podamos sacar o, no sé, canciones extras a las que nos piden o nos exigen dentro del ministerio. Sin embargo, esas cosas son importantes o vitales, mejor dicho, para nuestro conocimiento. Usted también mencionaba algo muy importante. Hay dos conocimientos que usted adquirió o está adquiriendo de cierta manera, que es el conocimiento bíblico y el conocimiento musical. Y aquí a veces tenemos una pequeña lucha, por así decirlo, porque o como músicos menospreciamos el conocimiento bíblico o como teólogos se llega a menospreciar el conocimiento musical. Ambos casos son extremistas y son malos, pero usted que es músico y que está estudiando teología, ¿cómo diría o qué tan importante usted diría que esto se deben equilibrar? ¿Qué tan importante es que como músico tenga usted un conocimiento teológico y que como teólogo usted tenga un conocimiento musical? Creo que es muy importante, pienso de que lo bíblico, lo teológico te centra y te dice la adoración es esto. Por ejemplo, tenemos que entender que la adoración, hace poco estudiamos esto, nace de una iniciativa de parte de Dios. La adoración no es una invención de nosotros. Y eso nada más lo entiendes cuando te metes a la palabra y cuando estás escudriñándola y te das cuenta, ok, yo adoro porque Dios primero pensó en mí. De hecho, si usted se da cuenta, por ejemplo, Romanos 5, hay cierto versículo que nos dice que más Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, y vamos viendo cómo la iniciativa la tomó Dios. O sea, si nosotros adoramos, primero es porque Dios tuvo una iniciativa. Es sumamente el aspecto bíblico, por no llamarlo teológico, un conocimiento de las escrituras que nos den una guía hacia dónde tiene que partir nuestra adoración, la forma incluso, o sea, dónde tiene que partir la letra de nuestra música. Creo que es muy importante. Yo en lo personal no soy mucho de la música en primera persona, sino soy más de aquella alabanza que se centra en glorificar al Padre. Y creo que ahí es donde el conocimiento bíblico y todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Haciendo la teología, nos centra y nos ubica. Y cuando entendemos de que la música, la adoración
todo viene de parte de Dios, creo que ese concepto nos hace a un lado, ese concepto nos excluye del centro, nos excluye incluso de poder vanagloriarnos. Usted sabe que el músico siempre está en una plataforma, siempre está bajo los focos, siempre está en la mirada de las personas, pero entender y saber a través de la palabra que la adoración partió de una iniciativa de Dios, que la adoración es para Él, no es para mí, eso nos excluye. Entonces nos hace que darle lugar solamente a Él. Es verdad, nosotros somos como que esos canales, ¿verdad? Somos como que esas personas que llevan a la congregación a adorar, que adoren al Padre, pero cuando a través de la palabra entendemos que Dios es el centro, nos damos cuenta de la necesidad de la teología, de la necesidad de las escrituras para que los adoradores que sirven en una iglesia, su adoración esté bien enfocada hacia el único que la merece, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante para mí. Sí, claro, gran necesidad hay actualmente en la iglesia. Creo que en estos tiempos, más que en otros, hay una necesidad muy grande de que todos los músicos, tanto los locales en una iglesia como los que sacan música para que otras congregaciones lo escuchen, tenemos una gran necesidad de tener un conocimiento teológico, de tener conocimiento de la Biblia, de saber, como usted dice, quién es el centro, cómo dirigirnos a Dios, tener conocimiento de saber basar las canciones en Biblia. Muchas veces, como usted dice, las basamos en una experiencia, en un sentimiento, en un encuentro personal, y dejamos a un lado la Biblia, dejamos a un lado lo que dice la palabra de Dios. Y sin embargo, esto ha traído a la iglesia a veces confusión, y nos creemos más importantes nosotros que Dios. Creemos que nosotros tomamos la iniciativa cuando usted lo acaba de decir. No es así, es Dios. Sin Dios simplemente no tendríamos nada. Él es el que nos dio la vida, Él es el que tuvo en su plan a bien dar a su Hijo. Así es, sí, sabe que el tema de la letra creo que es algo muy apremiante hoy. Es algo muy apremiante que cada músico debe de entender, cada líder de alabanza debe de comprender, porque de repente vemos alabanza que no es bíblica, alabanza que no está fundada en esa revelación que Dios nos dejó, y es ahí donde tenemos que tener un oído crítico y decir, ok, esta alabanza se está centrando en mí nada más, en lo que yo siento, en el humanismo, ¿verdad? Si lo podemos decir así, o se está centrando en adorarlo a Él. Entonces ahí es donde se hace necesario, y creo que hay un paradigma, ¿verdad? O hay un dicho, no, es que los músicos no les gusta leer la Biblia. Creo que tenemos que romper con eso, y ser los principales. Somos guías al final. No nos vamos a poner como líderes, nos vamos a poner como siervos que guiamos a un pueblo a adorar a Dios. Es sumamente importante. Y hoy algo que se me venía a la mente, yo creo que usted estuvo aquí cuando eso pasó conmigo, es una carga muy pesada. Llevar la teología, llevar el estudio musical es una carga doble, y pesa mucho. En una ocasión, esa misma necesidad que nació en mí de querer hacer bien las cosas, de querer hacer ministerio en este sentido de la alabanza, hacerlo bien, opté por tener unas clases de piano optativas adheridas a mi licenciatura. Estuve alrededor de 3 meses con eso, y dije yo, quedé con ese concepto: no se puede estudiar música y teología al mismo tiempo, es imposible, no se puede. Es de leer mucho, es de practicar mucho. Por un lado la teología, practicar mucho en la teología, en la música, estarle dando mucho tiempo. Dije yo, no se puede. Si yo logro estudiar música porque tengo mucho deseo de hacerlo, será cuando termine mi carrera. Pero enlazar las dos de la mano son, creo que, un arma muy poderosa en cualquier ministerio, en cualquiera que sea. Sí, realmente usted dijo un comentario respecto a que a veces como músicos no nos gusta leer la Biblia, o se tiene esa idea.
Sin embargo, creo que es correcto el que al contrario, como ser músicos, deberíamos ser los principales en ser, en leer nuestra Biblia, en tener el conocimiento, en tener memorizados versículos, en estar muchísimo más centrados en Dios, porque ya lo hemos comentado, somos responsables de cierta manera de lo que la iglesia o cómo la iglesia adora a Dios. Y no vamos a saber hacerlo de una manera correcta si no tenemos esa necesidad primero nosotros de buscar a Dios de una manera bíblica, de sentarnos y estudiar, de sentarnos y leer de la misma forma en la que nos sentamos a estudiar un instrumento, a estudiar una partitura. Es igual de importante, muchísimo más importante tener un conocimiento bíblico, porque por más hábiles que seamos en un instrumento, si carecemos de un conocimiento cristocéntrico, de un conocimiento bíblico, de un conocimiento y un encuentro con Dios, nuestra música va a ser vacía, va a ser vana, no va a ayudar a nadie, no va a llegar a la presencia de Dios, porque Dios es el que ve nuestro corazón. Y sí podremos haber ensayado 10 horas en la semana, pero si no oramos, si no leímos, es igual a nada. Entonces, creo que estamos muy de acuerdo en que el conocimiento teológico y el conocimiento musical son o tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos, pegados, dijeran por aquí, porque es Ambos lo los dos, mismo. dirían aquí. Algo así, algo así. Y ya para concluir, hermano, ¿hay algunas cosas que usted como músico empírico espera o esperaría de parte de un músico que tiene estudios? Refiriéndonos a que sean humildes, que lo apoyen, que le enseñen, o no sé, basamos en alguna experiencia que usted haya tenido con algún músico. ¿Sabe? Sí, he tenido experiencia. De hecho, tuve una experiencia de tocar con alguien muy bueno, la verdad, muy bueno. Y me llevé muy buena experiencia de él, un hombre muy humilde. Eh, eh, fue muy, la verdad, muy lindo poder conocer a una persona así, con tanto conocimiento musical, pero con tanta humildad. Y creo que eso sería algo esencial de pedir de un músico: humildad, paciencia, trabajo en equipo, comprensión y empatía para aquellos que no tenemos ese estudio formal, esa comprensión y esa empatía, una disposición de enseñar. Y refiriéndome al caso que me tocó, un corazón de siervo antes que un corazón de músico, un corazón de siervo. No tenemos que olvidar que nosotros como ministros de alabanza tenemos que primero tener un corazón de siervo. ¿Sabe? Tuve una experiencia que me llamó mucho la atención, mucho la atención. Estuve formando parte de la alabanza estos meses de cuarentena en una iglesia, y me invitaron a tocar. Y porque a mí hay más buenos que mí, y ahí están, ¿por qué a mí? Y esa persona me dijo: es que cuando no se tiene un corazón de siervo, el talento sale sobrando. Y eso es, en el ministerio, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, es el corazón de siervo, influye mucho. Puedes tener mucho talento, pero creo que somos conscientes todos de que en una iglesia, si no tienes un corazón dispuesto, un corazón humilde, difícilmente vas a soportar estar en la alabanza de una iglesia, difícilmente. Entonces, yo me centraría en un corazón que ame a Dios, en un corazón de siervo, que esté dispuesto a ayudar a los demás. Y esa paciencia, ¿verdad? Para aquellos que no hemos tenido este estudio formal en cuanto a la música. Así que, músicos que nos están oyendo, ténganos paciencia. Sí, creo que esto que decía usted respecto a ser siervo antes que otra cosa es vital dentro de la iglesia y en cualquier ministerio, sea música, sea el cuidado con los niños, sea lo que sea. Cuando no tenemos un corazón humilde dentro de la iglesia, no vamos a ser de bendición y vamos a, o sea, no podemos esperar que Dios respalde el ministerio que estamos haciendo
cuando no estamos actuando con humildad. Jesús siempre fue alguien que demostró la humildad, siempre fue alguien que compartió con los que tenían dinero y con los que no, con los que eran leprosos, que nadie se acercaba a ellos, él era el que se acercaba y los tocaba incluso. Entonces, Jesús siempre mostró una humildad en todo aspecto, y a veces nos creemos, no sé, seres especiales o algo así, que no tenemos una humildad ni para estar con nuestros compañeros, ni para enseñar o para servir simplemente, cuando creo que la humildad es algo vital dentro de la iglesia. Es simplemente reconocer que somos siervos de Dios y que es un privilegio el estar sirviendo, y cuando nos concentramos en eso, nuestro servicio da un mejor fruto, da un mejor resultado, porque lo estamos haciendo con un corazón humilde. Pues bueno, hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos tenerlo por aquí pronto. Y esto fue Música y Adoración en este episodio de Soy Músico Empírico. Nos acompañó Enrique Colindres, muchas gracias. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Spotify como Música y Adoración. Soy Jasper Martínez, Dios te bendiga.